Efesios capítulo 6, basta de anuncios. Mire, me conflictúa la palabra que elegí para la prédica de hoy. Así que necesito que no me apedree, que me deje explicársela, porque es una palabra difícil. ¿Sabe? Termina el libro de Efesios y hay algo que está en su boletín, en las notas, que yo se lo quiero leer. Dice así: tal vez más que en ningún otro libro de la Biblia, el libro de Efesios enfatiza la conexión entre la sana doctrina y la práctica correcta en la vida cristiana. Hay demasiada gente que ignora la teología y en vez de conocerla, solo quiere discutir cosas que sean prácticas. En Efesios, Pablo argumenta que la teología es práctica. A fin de vivir en la práctica la voluntad de Dios para nuestras vidas, debemos entender primeramente quiénes somos en Cristo. Mire, el libro de Efesios, espero que lo haya leído. Durante todo este tiempo que lo hemos estado viendo, hoy tuve la oportunidad de asistir a Escuela Dominical de Adultos, creo que es la segunda vez en todo el año, y que pude asistir porque normalmente estoy en la de jóvenes, y fue una bendición ver cómo también repasan el libro de Efesios. Mire, y Efesios, recapitulando a grandes rasgos, va a hablar de quiénes somos usted y yo en Cristo, cuál es nuestra posición como cristianos, y cómo por esa posición debemos vivir de una manera diferente. Ahora, yo podría enfocarme en estos 4 versículos en la salutación final del apóstol Pablo, por varios motivos. Primero, porque es una salutación que no es normal en él. El orden de cómo él saluda es distinto a lo que normalmente él va a hacer en todas sus otras cartas. Pero no quiero hablar de eso. Me parece fundamental cerrar hablando, y le vuelvo a repetir, no me apedree todavía. Quiero hablar de los cristianos ordinarios. Y por ahí en este país la palabra ordinarios tiene una connotación negativa. Entonces, antes de que me apedree, quiero hablar de cristianos comunes. ¿Sabe a qué me quiero referir? Déjemelo explicar. Usted y yo a veces estudiamos en la palabra de Dios la vida del apóstol Pablo, la vida de Pedro, la vida del rey David, la vida de grandes hombres que son extraordinarios. Ahora quiero que me entienda bien algo. Solo por el hecho de que Cristo murió por nosotros y que somos hijos de Dios, eso ya no nos hace más ordinarios, nos hace diferentes. Pero lo que quiero hablar es esto. A veces es tan lejano lo que les sucedió a ellos en su vida, tan lejano de la nuestra. A lo que me estoy refiriendo, es muy improbable que usted y yo alguna vez prediquemos un sermón como Pedro, en el cual se conviertan 3.000 personas. Es muy improbable eso. Es muy improbable que usted y yo podamos tener el impacto que tuvo el rey David y ser llamados hombres conforme al corazón de Dios. Obviamente debemos intentarlo, debemos vivir para eso. Pero hay una diferencia a veces tan grande entre ellos y nosotros. Sin embargo, Efesios cierra hablando de un cristiano común y corriente, Tíquico, un hombre que usted, estoy seguro que ha leído su nombre en la Biblia, pero tal vez no tiene idea ni quién fue. ¿Sabe? Tíquico aparece solo 5 veces en la Biblia. Y en Colosenses y Efesios dice prácticamente lo mismo de él. En la salutación de Colosenses, el apóstol Pablo, de la misma manera que en Efesios capítulo 6, va a hablar de Tíquico. Y quiero que me logre seguir un poquito. ¿Sabe? A veces encontrar gente común en la Biblia, cristianos comunes, y déjeme utilizar la palabra ordinarios, comunes y corrientes, creo que nos va a desafiar a cómo debemos vivir como cristianos comunes. ¿Sabe qué es lo triste de esto? Cuando leía en la Biblia en cuanto a Tíquico, un hombre común, un cristiano común, me ponía a pensar que lo triste es que a veces ni siquiera soy un cristiano común, soy peor que eso. Ni siquiera cumplo lo más básico de ser cristiano. ¿Sabe? Quiero que en la vida de Tíquico, en el cierre de Efesios, podamos hablar de un hombre común y corriente, como usted y como yo. Alguien como el cual podemos ser como él mañana. No necesitamos que pasen grandes cosas, no. Necesitamos tener un compromiso con el Señor solamente. Acompáñenme en la lectura y vamos a hablar solamente de 3 características del hermano Tíquico. Dice así versículo 21, Pablo se está despidiendo, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado
y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Y vamos a hablar, tal vez Efesios y Colosenses es la mayor descripción que hay de Tíquico. Luego se nombra en Tito, en 2 Timoteo y en Hechos. Y simplemente se lo nombra, no lo describe. Efesios y Colosenses es lo único que describe a Tíquico. Y yo quiero hablar de 3 cositas, bien breve, que un cristiano común debe tener, de la misma manera que tuvo Tíquico. Lo primero es Pablo va a comenzar y dice, todos lo hará saber Tíquico, y dice algo clave: hermano amado. Hermano amado. Y el hecho de que el apóstol Pablo llame a Tíquico hermano amado tiene que ver con 2 cosas bien sencillas, pero que son fundamentales. Tiene que ver con el testimonio de Tíquico. Un testimonio de fe. Mire, muchas veces en la iglesia usted va a escuchar esto: yo no puedo juzgar la salvación de nadie. Yo no puedo decir si alguien es salvo o no. Solo puedo hablar de mi salvación, porque yo no puedo ver los corazones. Ahora, si bien eso es verdad, yo creo que hay veces que vemos gente en la cual la presencia del Espíritu Santo es tan notable que creo que a uno lo hace pensar que indiscutiblemente esa persona es un hermano en la fe. ¿Recuerda a José? Cada vez que usted ve a José, si bien es una dispensación diferente en la cual el Espíritu Santo no moraba, pero cada vez que José hacía algo, la Biblia dice, y el Espíritu Santo estaba con él, o Dios estaba con él, o Jehová estaba con él. Y cada persona que lo veía decía, indudablemente, Dios está con él. Hay personas que cuando usted las ve actuar, cuando usted la ve vivir, dice, indudablemente esta persona es creyente. Su modo de vida es tan notable, la presencia de Dios en él, que vuelvo a repetir, si bien no puedo juzgar la salvación de nadie, pareciera que es salvo. Y Pablo va a hablar de Tíquico y le va a decir, mi hermano, este hombre tenía un testimonio de ser salvo, de que Cristo había transformado su vida. Ahora mire, aún en la Biblia hay casos en los cuales usted y yo podemos discutir por horas si fueron salvos o no. No lo sabemos. ¿Lot fue salvo? No sé. La Biblia dice el justo Lot en algunas partes, pero después cuando usted ve su actuar dice, saber, ¿el rey Saúl fue salvo? La mayoría de la gente opina que no. Otros opinan que sí. Es muy difícil juzgar la salvación de personas, pero si yo le preguntara, ¿usted piensa que Pedro fue salvo? Más vale. Claro que sí. Ahora, de Tíquico Pablo va a decir, casi tiro todo, de Tíquico va a decir, mi hermano, él tenía un testimonio de fe. Y mire, yo le voy a decir algo, Yo vengo a la iglesia y yo agradezco al Señor que nos ha permitido llamarnos hermanos. Le voy a contar una falencia a mí, Cuando yo no me acuerdo el nombre de alguien, ¿sabe cómo le digo? Hermano. Y usted sabe que por la gracia y misericordia del Señor, el Señor me permite predicar en otras iglesias. Y claro, a veces prediqué una sola vez. Llego y alguien viene y me dice, hermano Lucas, ¿cómo está? Yo no tengo idea quién es esa persona. Pero ¿sabe cómo le digo? Hermano, qué gusto verlo. Y no es hipocresía, me da gusto verlo. No sé cómo se llama, pero qué bendición. Mire, si a usted y a mí nos evaluaran en base a nuestro testimonio, la gente podría decir, verdaderamente esta persona es un creyente. Su modo de vida es tal que no hay discusión que esta persona es salva. Hablábamos con los jóvenes mayores, estamos estudiando un libro, si sos un joven mayor no te pierdas, estamos estudiando un libro que se llama No desperdicies su vida, de John Piper, buenísimo. Y una de las cosas que hablábamos en los últimos jueves fue, ¿por qué la gente no nos pregunta más en cuanto a nuestra esperanza? Mira, hace unos años atrás, y ustedes no me dejarán mentir, uno entraba a un trabajo o comenzaba a estudiar algo y tu modo de vida era tan radical que la gente te preguntaba ¿por qué? ¿Y usted por qué no toma? ¿Y usted por qué no hace tal cosa?
Mire, ¿y por qué no roba usted? ¿Por qué paga sus impuestos? La gente nos cuestionaba porque nuestro estilo de vida era radical para el mundo. Hoy por hoy la gente no nos pregunta más nada. ¿Sabe por qué? Porque vivimos como ellos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó, mirá, ¿y por qué vos vivís así? ¿Por qué vos haces esto? Pero hemos vivido igual que el mundo los últimos años. Y hacemos exactamente lo mismo que ellos. Y nuestro testimonio de fe queda opacado por nuestra manera de vivir. ¿Sabe? Tíquico tenía un testimonio al punto tal que el apóstol Pablo lo llama hermano en Cristo. Diciendo, realmente este hombre es salvo. Ahora no solamente lo llama hermano, sino que lo llama hermano amado. ¿Sabe? Me encanta esto, porque no solo tenía un testimonio de ser salvo, tenía un testimonio de amor. Tíquico fue una persona que amaba al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo amaba a él. Mire, vamos a entrar más adelante, pero cuando vea los versículos se da cuenta de, conociendo un poco más quién era Tíquico, va a entender por qué Pablo lo llama amado. Era un hombre que estaba ahí dispuesto para apoyar a Pablo. Pablo escribe esta carta desde la cárcel y Tíquico estaba ahí. ¿Sabe para qué? Para tomar la carta e ir a entregarla. Y mire, a veces, gracias a Dios, somos una iglesia, y aquí sí nos vamos a enaltecer un poquito, donde yo creo que ustedes son salvos. Es una iglesia con conocimiento bíblico, es una iglesia donde uno se puede dar cuenta que la gente ama a Dios, que le busca, pero cuando entramos al testimonio de amor ya cambia un poquito la cosa. ¿Sabe? Nosotros no solamente somos familia en Cristo por nuestra salvación. El hecho de que somos familia nos debería animar a amarnos unos a otros, a preocuparnos unos por otros, a llevar las cargas los unos de los otros. Ahora, por ahí tenemos un testimonio de haber conocido a Cristo, pero tenemos un testimonio de amor. Que cuando alguien se refiere a mí, tal vez sí pueda decir el hermano Lucas, pero el hermano amado, porque soy una persona que le ama, porque soy una persona que me preocupo por él, porque soy una persona que ora por él. Más difícil, ¿verdad? Mucho más difícil. Ahora, Tíquico era un creyente común y corriente. Si usted me pregunta, ¿qué cosa extraordinaria hizo Tíquico? ¿Predicó un sermón donde miles aceptaron a Cristo? No. ¿Hizo algún milagro de parte del Señor? No. ¿Dirigió alguna iglesia? Aparentemente no. ¿Y entonces qué hizo Tíquico? Fue un cristiano, común y corriente. Pero lo triste es que a veces ni siquiera podemos alcanzar ese título. Ni siquiera llegamos a la medida de ser un cristiano común y corriente. Una persona que tenga un testimonio de fe, un testimonio de amor. Me encanta la segunda descripción. Fiel ministro en el Señor. Y a ver, quiero que entienda la palabra ministro. La palabra ministro ahí es diácono. ¿Sabe qué es? Fiel servidor del Señor. Fiel siervo del Señor. Fiel ministro del Señor. Y a mí no me gusta usar muchos versículos para que no se me mareen. ¿No lo quiere buscar? Déjeme buscarlo a mí. Yo le voy a leer todos los versículos que hablan de Tíquico. Hechos capítulo 20, versículo 4. Pablo está predicando, está haciendo uno de sus viajes, y versículo 4 de Hechos capítulo 20 dice así: y le acompañaron hasta Asia, versículo 4, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. ¿Sabe? La primera vez que Tíquico aparece ahí, para ponerlo un poco en situación, Pablo está yendo a hacer visitas. Recuerda, era un momento difícil, era un momento donde había mucha pobreza, donde había persecución. Y Pablo lleva un grupo de ayudantes, mejor dicho, las iglesias de diferentes puntos envían ayuda a Pablo para que lo acompañen. Y una de las personas que la iglesia de Asia envía es Tíquico. ¿Sabe? Un hombre que simplemente fue a acompañar a Pablo. Y creo que esto habla mucho de él. Ahora la Biblia sigue hablando y el segundo en orden cronológico viene a ser Efesios.
y también Colosenses. ¿Saben? Efesios, Pablo va a hablar lo que vimos ahí, de quién era él, y en Colosenses capítulo 7 dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Luego voy a entrar a los otros 2 versículos que nombran a Tíquico, pero quiero que entienda algo. Pablo habla de Tíquico. Este era un hombre que sabe cuál era su trabajo. Pablo escribía una carta, estaba preso, se la entregaba a Tíquico y Tíquico caminaba hasta el lugar donde tenía que entregar la carta. Probablemente Efesios y Colosenses sean cartas circulares, quiere decir que se le leían a la iglesia y luego se le leían a otra iglesia. Él les leía la carta y les hacía saber cómo estaba el apóstol Pablo. Y uno dice, ¿cuán importante puede ser un hombre que entrega cartas? ¿Por qué le va a decir fiel siervo si lo único que hizo fue entregar una carta? ¿Quién no puede entregar una carta? Además del Correo de Guatemala. Cualquiera puede entregar una carta. Es agarrar un pedazo de papel, llegar hasta un lugar. Perdón que hice esa broma, pero es bastante irónico. Cualquiera puede entregar una carta, excepto el Correo de este país. Pero bueno, y usted lleva una carta de un lado a otro y dice, ¿qué trascendencia puede tener eso? Mire, si Tíquico no hubiera hecho lo que hizo, probablemente usted y yo no estuviéramos leyendo Efesios y Colosenses. Fue tan trascendente su fidelidad en algo tan simple como entregar una carta, que el Señor en su bondad permitió que su ministerio tuviera un impacto hasta el día de hoy. Usted y yo leemos una carta que ¿sabe quién entregó? Tíquico. Hermanos, él fue un fiel ministro. Él cumplió con fidelidad su trabajo, por más de que pareciera muy pequeño. Y la Biblia sigue, ya vamos a retomar aquí. Luego llega Tito, capítulo 3, versículo 12. No lo busque, yo se lo leo. Es la anteúltima vez que Tíquico es nombrado. Dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis. Claro, el apóstol Pablo le está diciendo a Tito que quiere que él venga y dice, voy a mandar a alguien a reemplazarte. Puede ser Artemas o puede ser Tíquico. Nada más. Y la Biblia no dice qué pasó. Pero en 2 Timoteo, tal vez este es el que a mí más me gusta, 4:12. ¿Sabe? Si fuéramos en orden cronológico, esta es la última carta escrita por el apóstol Pablo. Pablo antes de morir escribe esta carta. Luego de esto, él fue asesinado, martirizado. Y claro, en su última carta él le escribe a Timoteo. Y le va a escribir a Timoteo diciendo, procura venir pronto a verme. Ustedes tienen que entender, el apóstol Pablo sabía que iba a morir, lo dice unos versículos antes en el capítulo 3. Y le escribe a Timoteo, su discípulo amado, y le dice, mirá, necesito que me vengas a ver pronto, y tráeme esto y lo otro, y toma a fulano porque me es útil para el ministerio. Y cuando uno dice, bueno, ¿y a quién vas a dejar en lugar de Timoteo? Porque Timoteo estaba en Éfeso. Versículo 12 dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. El apóstol Pablo en sus palabras finales, cuando tenía que reemplazar a alguien como Timoteo, él confió en enviar a Tíquico. 5 versículos en toda la Escritura hablan de este hombre. No hay más. Tal vez no dice que hizo cosas extraordinarias. Es bien interesante. Comienza en el año 58 hablando de él en Hechos. Luego Éfeso y Colosas, o Efesios y Colosenses, se escribe más o menos en el año 61. Tito en el año 65 y 2 Timoteo en el año 66. La última carta del apóstol Pablo nombra a Tíquico. Y dice, ¿sabes qué? Venime a ver. Quien te va a reemplazar es Tíquico. Un hombre común y corriente, un cristiano ordinario, pero fiel. Fiel. Y uno dice, ¿pero eso no lo debería ser extraordinario? No, eso lo único que lo hace es cristiano. Esto es la demostración de qué debe ser un cristiano.
un hombre fiel al Señor. Mire, le quiero hablar de un hombre y le quiero preguntar si alguien alguna vez lo escuchó nombrar. ¿Alguien escuchó nombrar de Edward Kimball alguna vez en su vida? Edward Kimball. Un hombre completamente común y corriente. Mire lo que le voy a decir, ¿eh? Estoy seguro que si yo luego de contarle esto, le pregunto a usted en 2 meses quién fue Edward Kimball y usted no va a saber. ¿Sabe? Edward Kimball era un creyente común. Tenía un trabajo común, daba clases en escuela dominical una vez por mes, normal. Un día llegó a su clase un muchacho llamado Dwight. Asistió a su clase por un mes, trabajaba en una zapatería en Chicago. Y un día este hombre, Edward, que no conoce nadie, fue a visitar a Dwight a la zapatería. Y ese día habló con él, le dijo, te he visto llegar a la iglesia, quiero hablar contigo en cuanto a Cristo. Y ese día Dwight conoció a Cristo. Un hombre completamente común, Edward Kimball, no lo conoce nadie. Fue el que ganó a Cristo, a Dwight Moody. Ahora, usted y yo sabemos quién es Moody. Sabemos las cosas para las cuales Dios lo usó. Un hombre tal vez extraordinario. Pero ¿sabe? No quiero hablar de Moody. Quiero hablar de que usted y yo tal vez podemos ser como Edward Kimball. Un hombre completamente ordinario, pero fiel al Señor. Tal vez no vamos a ganar a millones para Cristo, pero podemos ganar a 1 para Cristo. Tal vez no vamos a predicar como hizo el apóstol Pedro y ganar a 3.000 en un día, pero podemos ser fieles, podemos tener un testimonio de fe, podemos tener un testimonio de amor, que fue lo que hizo Tíquico. 5 veces este gran hombre aparece en toda la Biblia, pero son suficientes para mostrar que fue un hombre de testimonio y un hombre fiel al Señor. Pero ¿sabe lo último que le quiero hablar el día de hoy? Efesios capítulo 6, yo lo leo. Dice así en el versículo 22, hablando de Tíquico, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y lo último, y que consuele vuestros corazones. Y que consuele vuestros corazones. ¿Sabe? Él no solamente fue un amado hermano con un testimonio, no solamente fue un fiel ministro, cumpliendo fielmente lo poco que se lo había encomendado. ¿Sabe? Él fue un hombre sensible a los demás. Tíquico fue enviado a consolar el corazón de los demás. Mire, la parte de sensibilidad tal vez a mí es la que más me cuesta. Naturalmente no soy una persona sensible. Soy una persona en la cual el Señor trabaja, no tengo duda de eso, y que poco a poco me vuelvo sensible para algunas cosas, todavía me cuesta. Ahora, qué bendición es cuando usted encuentra un hermano sensible. Yo tengo el privilegio de trabajar con un joven, no le voy a decir el nombre para que nadie se sienta exaltado, pero siempre le digo lo mismo, ¿sabés qué es lo fantástico? Yo creo que él tiene el don de misericordia. Lo fantástico es que vos y yo nos complementamos, le digo, porque cuando yo quiero matar a todos, tu don saca esa sensibilidad que a mí me cuesta y que el Señor está formando en mí, pero me cuesta. ¿Sabe lo magnífico de encontrar a alguien sensible? Y a ver, quiero que entienda, sensible no es llorar por cualquier cosa. Eso es ser una nena. Sensible es otra cosa. Sensible es ver cuando alguien tiene una necesidad y ser movido por dentro a suplirla, ser movido por dentro a estar ahí para la otra persona. Sensible es el Señor Jesucristo cuando ve a la multitud y por dentro se mueve de tal manera Él que dice que tuvo compasión por ellos, porque están como ovejas sin pastor. Sensible es venir aquí y encontrar personas que están mal con el Señor, que vienen a la iglesia porque necesitan, pero están luchando, y que usted no le diga solo, hola, ¿qué tal? Gusto de verlo. Sensible tiene que ver con orar por ellos, tiene que ver con amarles, tiene que ver con buscarlos. La gente no viene a Cristo porque es lindo. La gente viene a Cristo porque tiene la necesidad de ser perdonado, tiene la necesidad de ser amado, la necesidad de ser consolado, la necesidad de ser restaurado. Cuando usted y yo somos cristianos comunes, no extraordinarios, comunes, simples cristianos, deberíamos ser personas tan sensibles que reflejemos a Cristo de una manera increíble.
Tan sensibles que cuando vemos a una persona mal, no importa lo que tenga que hacer, puedo decir, dame un minuto, quiero venir, orar por vos, nada más. Tal vez no puedo resolverte la vida, pero quiero orar por vos. Cuando uno ve a alguien sufriendo, tal vez no puede hacer mucho, no le puede resolver el problema, pero puede amarlo y estar ahí con él. Tal vez no es mucho. Esta semana escuché el testimonio de un hombre al cual no me deja de sorprender escucharlo. Trabajó para un ministerio cristiano sin ser cristiano, gratis, porque dijo, esta gente está trabajando de una manera buena por los demás, voy a trabajar con ellos. Y un americano se lastimó su mano y hubo que llevarlo al hospital y nadie se quería quedar con él a cuidarlo a la noche. Y este hombre dijo, bueno, ya me quedo. El americano no hablaba español y él no hablaba una palabra de inglés. Nada. Le digo, ¿cómo estuvo la noche? Saber, me dice. Bueno, no le entendía nada lo que me decía, dice. Toda la noche con él, dice. Se cortó la mano, muy mal entre los dedos. Esto fue, miren lo que estoy diciendo, Estaban trabajando para restaurar casas en el terremoto del 76. Cuando volvieron, llegó un traductor a la mañana siguiente y le dijo a este muchacho, ¿te impresionó lo que le pasó en la mano? Sí, dijo, pensé que iba a perder el dedo, dijo, por eso me quedé con él toda la noche, porque qué difícil sería perder un dedo. Y este americano le empezó a hablar y le dijo, si esto te impresiona, no quiero saber lo que va a pasar cuando escuches lo que Cristo hizo en la cruz por vos. Y ese día ese hombre aceptó a Cristo. ¿Sabe cómo se llamaba ese americano? No tengo idea. Si usted le pregunta a él, ¿cómo se llamaba ese americano? No tiene idea. Pero un hombre que podría haber estado lamentándose porque casi pierde un dedo, fue lo suficientemente sensible para ver que lo que necesitaba era hablarle de Cristo al otro. Hermanos, hemos perdido la sensibilidad. El mundo no se trata más de los demás, se trata de mí, pareciera. Y yo estoy mal. ¿Y por mí quién ora? ¿Y por qué a fulano lo fue a visitar el pastor y a mí me viene a visitar un anciano? A ver, yo quiero que venga el pastor conmigo también. ¿Y por qué a él lo disipula Mengano y a él Sultano? ¿Y a mí cuándo me van a visitar? ¿Y por mí cuándo van a venir a orar? ¿Y yo, y mí, y yo, y yo, y yo? ¿Y los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Sabe qué es lo interesante? Tíquico fue a consolar a los efesios y a los colosenses porque Pablo estaba en prisión y pensaban que iba a morir. Y usted piensa que Tíquico no estaba mal. Usted piensa que Tíquico decía, se va a morir Pablo, ¿qué importa? ¿Y a Tíquico quién lo consolaba? ¿Sabe? Mire, en mi lucha por mi sensibilidad oculta, porque no la tengo, mi lucha con el Señor es esta. Yo creo que ser sensible es un sinónimo de ser espiritual. Porque cuando logro hallar mi consuelo total en el Señor, puedo ser sensible para con otros. Y es una lucha, un ruego al Señor que me dé más sensibilidad. ¿Sabe? Tíquico era un hombre común y corriente, pero con un testimonio de ser un hermano, de ser salvo. Con un testimonio de ser una persona amorosa. Con un testimonio de ser una persona fiel, aún en cosas que usted y yo consideraríamos pequeñas. Un hombre que tuvo el testimonio de ser sensible fue enviado a consolar. ¿Sabe? Los cristianos ordinarios o comunes son el combustible de la iglesia local. La iglesia no necesita hombres extraordinarios. Si en esta iglesia estuviera el apóstol Pablo, estaríamos llenos de gente. No. Lo que pasa es que muchas veces nos gusta responsabilizar a las autoridades porque es más fácil. Si en esta iglesia, y no estoy hablando del camino, de forma general, si en la iglesia hubiera cristianos comunes y corrientes, pero verdaderos cristianos, la iglesia estaría llena. Porque habría gente que tiene un testimonio de ser salvo, de que Cristo transforma la vida. Habría gente que tiene un testimonio de amor. Habría gente fiel al Señor. No importa cuán pequeña sea su tarea. Estaríamos llenos de gente sensible. Que no se puede ir. Mire, hoy no nos podemos ir si yo no oro por usted. No me pregunte por qué, pero tengo que orar por usted. Tenemos que comer juntos. Algo.
¿Sabe? Yo ya les he dicho esto, yo soy una sanguijuela de la gracia de Dios. Cuando veo la gracia de Dios, me prendo ahí como una sanguijuela para poder disfrutar, porque es lo que me permite vivir. Y cada día me asombra más cómo el Señor me envía hermanos comunes y corrientes a humillarme hasta lo más bajo. Personas que uno jamás imaginaría, que hacen pequeñas cosas, que dicen, mirá, escuché tal cosa. Algo. Cuando estaba en México, me tenía que volver en bus. Y el hermano en que estaba me dijo, mirá, no te puedo mandar en bus. Y me dice, tenemos que hablar seriamente. Yo te tengo que llevar hasta la frontera, porque si te pongo en un bus y vos te morís, yo no le puedo decir a tu esposa, mire, yo lo puse en un bus, no sé qué pasó. Gracias, le digo, me das mucho ánimo. 7º litro de suero me estaban poniendo en ese momento. Y me dijo, necesito que llames a alguien para que te vaya a buscar a la frontera. Y dije, yo no puedo llamar a mi esposa. Le digo, si le digo que me tiene que venir a la frontera a buscar porque me estoy por morir, no creo que suene muy divertido. Mi suegro es ciego de un ojo. No lo puedo hacer manejar nervioso hasta la frontera. ¿A quién llamo? ¿A quién llamo? Y yo le quiero ser sincero, por un minuto me senté en la camilla y dije, ¿a quién llamo? Porque pensé dentro mío, si yo llamo a alguien para contarle esto y me dice, no puedo, me destruiría. Me generaría un conflicto con Dios. Si Señor, vengo a servirte y no puede haber alguien que me venga a buscar a la frontera. Y le soy honesto, no sabía a quién llamar. Entonces dudé, anoté 3 números de teléfono y dije, bueno, Señor, que sea lo que vos quieras. Llamé al primero y no atendió. Calculo que era porque era un número mexicano y pensó que lo iban a extorsionar. Tenemos a Lucas, quédatelo. Llamé al segundo. Tal vez no es mi amigo, es una persona que sirve conmigo en el ministerio. Le dije, tengo un problema. Estoy en México, me van a llevar hasta la frontera, estoy mal, necesito ir en un vehículo por si tengo que ir a un hospital de repente. Y me dijo, dame 5 minutos, 5:15 de la mañana era. Ok, te llamo en 5 minutos, le dije. A los 2 minutos suena el teléfono. Era esta misma persona, llamó él a México. Me dice, mirá, ¿a qué hora necesitas que haya alguien en la frontera? Calculo que llego a las 12, no tengas pena, 11:30 va a haber un auto esperándote ahí. Corté el teléfono, terminé de firmar los papeles que el médico me hizo firmar, donde me daba de alta, etcétera, 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 con un montón de cuidados, bla, bla, bla. Y venía en el auto orando y diciéndole al Señor, este hombre al que llamé tal vez no es un misionero. De hecho, estoy casi seguro que no debe haber predicado nunca en su vida. Pero está dispuesto a viajar 8 horas para venirme a buscar una frontera. Señor, gracias por personas que son fieles a ti. Y uno dice, cualquiera te podría haber ido a buscar la frontera. Es muy probable, pero vino él. Querido hermano, Tíquico fue un hombre común y corriente. Usted probablemente también. Las personas comunes y corrientes pueden marcar la vida de tal manera que nos lleven a glorificar a Dios. ¿Sabe cómo me parece que es lo mejor de cerrar el libro de los Efesios, luego de haber entendido quiénes somos en Cristo, lo que Cristo hizo en mí? ¿Cómo debo vivir por lo que Cristo hizo en mí? La mejor manera para mí de cerrar es orando, diciéndole, Señor, no tengo grandes capacidades. Tal vez no voy a ganar nunca 3.000 personas para ti, pero lo poquito que soy, úsalo para lo que quieras. Quiero ser un hombre que tenga un testimonio de fe, de amor. Quiero ser un hombre fiel hasta la muerte. Quiero ser una persona sensible a los demás. ¿Para ser recordado? No. A Tíquico lo nombran 5 veces en la iglesia y la mayoría de la gente no tiene idea ni quién es. Pero para que tal vez otros te puedan dar la gloria a ti por algo pequeño que yo hice. Nadie se acuerda de quién fue el que le predicó a Moody. Nadie se acuerda de este americano que casi pierde el dedo. Probablemente nadie se acuerde de mí ni de usted.
pero podemos hacer una diferencia en la vida de alguien. Podemos ser cristianos con todas las letras que afecten la vida de otros, para que toda la gloria y la honra sea dada al único que lo merece, nuestro Padre Celestial. Ahí donde está, póngase de pie, termine orando conmigo. Puesto de pie, si se quedó dormido, despiértenlo. Y querido hermano, le invito a cerrar sus ojos y a que se tome un minuto para pensar si usted es una persona como Tíquico, si usted es una persona que su testimonio de fe es tan fuerte que puede afectar la vida de otros, si usted es una persona que su testimonio de amor es tan fuerte que afecta a otros, si usted es una persona que su fidelidad al Señor es tan notable que va a afectar la vida de otros, si usted es una persona, o yo soy una persona, lo suficientemente sensible como para afectar la vida de otros, no para ser recordados, no para ser reconocidos, para que alguien glorifique a nuestro Dios por lo que nosotros hemos hecho. Y sabe qué mayor privilegio que alguien glorifique a Dios por lo que alguno de nosotros pueda hacer. Padre, te amamos tanto. Señor, no somos nada sin ti. Señor, tal vez no vamos a ser personas extraordinarias que realicen cosas como tal vez el apóstol Pablo, Pedro o el rey David. Padre, pero por lo menos queremos ser como Tíquico. Señor, creyentes con todas las letras, que en pequeñas cosas podamos tener un impacto en la vida de otras personas, de tal manera que tu nombre sea glorificado. Padre, te amamos, no somos dignos, pero rogamos por tu gracia y misericordia para poder ser usados. Señor, tal vez no seremos recordados, pero podremos ser un impacto en la vida de personas para que te conozcan o para que glorifiquen tu nombre. Padre, te amamos y oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.